Volvimos, 11 de la mañana, 9 minutos, y como cada 15 días, hoy martes, la tenemos a Carla Franchelli con su columna de antropología. Hola Carlita, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola Julia, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Cuando me mandaste el punteo y la imagen dije, wow, Día de los Muertos. ¿De qué se trata esto? Ahí estuvimos haciendo mucha laraca, así que Sí, las vamos a escuché. hablar, sí. Igual el Día de los Muertos es la excusa final del tema Claro, pero bueno, justo, como ustedes trabajan tanto las efemérides, bueno, dije, tiene que ver. tiene que ver, tiene que ver. Ok, bueno, avanti entonces. Bueno, yo lo que retomé fue que habíamos dejado el tema hace 15 días, a propuesta mía, de por qué hay interferencias entre los mitos y la Iglesia Católica. Claro, ahí habíamos quedado. Ahí habíamos quedado. Siempre es importante retomar. Sí. Entonces dije, bueno, la verdad que lo voy a dividir en partes. Primero sería necesario decir qué es el mito y después por qué lo estudia la antropología. En un tercer momento sería, bueno, qué pasa en los mitos de la Iglesia Católica, y el cuarto momento sería por qué entraría dentro de este desarrollo el Día de los Muertos. Ajá. Primero, para responder qué es el mito, lo primero que quiero decir es que hay una sobrevaloración de los mitos griegos y sus pares romanos que hay que cuestionar, que no es una idea mía, sino de filósofos y antropólogos que han estudiado el mito a nivel universal. Todas las culturas que hubo y existen en el momento tuvieron o tienen mitos. Ajá. Entonces, no es sola, si bien los griegos son los más conocidos, o los más extendidos, publicados, y a veces aparece incluso en la educación formal, para nada son los únicos representantes de género. El mito es, y ahora más desde el lado de la antropología, una de las fuentes más perfectas y hermosas de lo humano, porque se empiezan a desarrollar junto a la capacidad de la narración, que habíamos visto también en una columna anterior. La creación del lenguaje permite la reunión en torno al fuego y cómo esto se constituye en un hito para la cultura y la humanidad. Sí. Es decir, a partir de ahí, la humanidad es cultura y la cultura es humanidad. No hay forma de que haya existencia humana por fuera de la cultura. Bien. Pero el hecho de narrar implica contar cosas de un modo determinado. Hay un montón de esto trabajado dentro de la lengua y la literatura, que es un género, digamos, ese no sería el camino que yo voy a tomar. Claro. Lo interesante de esto es que no todas las culturas cuentan los hechos de la misma manera, ni consideran importantes las mismas cosas, tampoco tienen las mismas cosas. Hay elementos de la cultura, de una cultura que no existen en otra, entonces es muy raro que puedan transmitir lo mismo en los relatos o en esto que les interesa narrar. Claro. Deciden transmitir cosas diferentes. Uh-huh. El mito es una narración tan compleja como la historia. También es un error contraponer el mito como una aparición antigua o prehistórica de las sociedades y la historia como un desarrollo moderno, objetivo, con datos y documentado. Esa contraposición no es válida, por lo menos para la antropología. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que puede contar el mito no lo puede contar la historia, y lo que puede contar la historia no lo puede contar el mito. Mira. Entonces, ¿qué es lo importante del mito? Que es una narración que cumple con la función de transmitir algo importante a las nuevas generaciones, algo que es tan importante que es fundacional para un pueblo determinado. Ajá. Eso que transmite el mito va más allá de hechos ordenados de los que habla, porque lo importante es explicar el origen común de ese grupo. Ajá.
Entonces uno que podría decir, bueno, las naciones o los estados-nación modernos también tienen mitos. Sí. Cómo se fundó, quiénes fueron sus héroes, contra quiénes pelearon. Claro. Digamos, el mito siempre en su rasgo general. Después hay una clasificación que no la vamos a tomar, pero siempre explica el principio de los tiempos de un grupo determinado. Por eso se suele poner como por fuera de la historia. Ajá. Entonces ahí, generalmente los que estudian el mito, hay gente que dedica toda su vida a estudiar el mito o lo mitológico a nivel universal. Generalmente empieza, había una vez, en los principios de la humanidad o cuando no existía. Entonces, claro, los comienzos generalmente remiten a un tiempo fuera de la historia, que es, o digamos, también el mito bíblico, y acá no me maten, pero digamos, el cristianismo empieza también como un mito. Claro. sí, Y tiene elementos narrativos mitológicos. sí, El diluvio es, por ejemplo, un mito que tiene muchas culturas, no solamente en la tradición católica, Ujú. sí, que es una explicación del origen de un pueblo determinado. Es decir, lo que había antes se pierde todo, se borra por una inundación o por un diluvio y sobrevive 1, 2, 3, un pueblo, una familia, se vuelve a originar con una buena versión o mejor versión de ese mundo, se vuelve a originar un pueblo determinado. Entonces, bueno, siempre tiene el mismo la misma función, y justamente como es en la explicación del principio de los tiempos, tiene un carácter sagrado, sí o sí, no se puede modificar. ajá, Por eso, generalmente, está ligado más a lo religioso, porque lo que hace reunir en torno a un mito es la cuestión de la fe. Yo creo exacto, Claro. en este origen y me sirve como explicación y no busco contrastarlo o analizarlo como dentro de lo que sería lo científico. claro, Ahora, ¿por qué lo estudia la antropología? La importancia de qué es el mito ya lo fui diciendo, ujú, pero aparte la antropología es la primera que estudia más allá de los mitos griegos, egipcios o babilonios. Es decir, cuando la antropología estudia todo lo que es el mundo no del Mediterráneo, sí, se va del occidente, encuentra mitos en todas las culturas, en las selvas amazónicas brasileras, en el sudeste asiático, en África, es decir, aparecen mitos que habían sido considerados como primitivos o como menos desarrollados, y ahí cambia la forma de definir los mitos. Claro. mira, Es importante, por esto, entender la diferencia entre la antropología europea y la latinoamericana, porque desde la visión europea los mitos fueron vistos como objetos primitivos, Claro. como el antecedente de la historia de la sociedad occidental europea industrial. sí, Sin embargo, dentro de las perspectivas latinoamericanas, el mito es revalorizado como un relato propio de culturas originarias y que está presente en la actualidad. ajá, O sea que sería constitutivo de la civilización, de cualquier tipo de civilización. Claro, sería la mejor forma de expresión de esas otras culturas que no tienen ni la tradición ni la fisonomía como para transmitirse en un relato más histórico. Por lo mismo también que el lenguaje son muchas cosas y no solo el alfabético o la historia aparece con la escritura, sino que también había expresiones de textiles, cerámicas, rupestres, que también tenían narraciones que eran importantes y explicaban la cultura hacia adentro, desde Ujú. afuera. No la podamos interpretar, no quiere decir que no sea lógico todo el sistema simbólico que sostenían. claro, Bueno, y este es el problema con la iglesia. Voy a esquematizar bastante, después al final también hay algo para decir a favor de la iglesia. Como los mitos forman un sistema común con creencias y rituales, porque siempre responden al plano sagrado de un pueblo,
fueron objeto de persecución por la Iglesia Católica desde 1492. Claro, es obvio. ¿Por qué? Porque el eje civilizatorio era evangelizar. Claro. Y no se consideraron humanos a los indígenas americanos hasta que se convertían a la religión Claro, católica. Entonces, unos gauchitos bárbaros lo de la Iglesia Católica. Claro, sí, digamos que siempre tenemos este conflicto en América Latina, Sí. Ni hablar de la dictadura que se mantiene, ¿no? Sí, claro. ¿Qué lugar tiene? Bueno. Y además de la gente que se mató en defensa de esa supuesta mandato divino, ¿no? De la Iglesia Católica. Claro, Y de otras religiones también. Sí, bueno, en este caso. Sí, por eso también después hay que salvar un poco la religión católica, porque en América Latina tiene la creación y todavía hoy también existe la opción por los pobres o la teología de la liberación, es decir que y esta especie de convivencia amigable con las expresiones populares que son católicas, pero de otro modo. Ajá, a ver. Que no van tanto por la institución de la Iglesia con sus jerarquías y su cuestión política claramente marcada, sino que están, bueno, la contradicción yo diría está dentro de la propia Iglesia y esto creo que es más o menos conocido. A poco de la conquista, igualmente, los mitos americanos se fueron metamorfoseando con algunas creencias católicas. Ajá. Esto es un mundo entero dentro, no solo de la antropología, también de la historia de las religiones, la filosofía, la sociología de las religiones. Bueno, acá esto es un campo de estudio más que un problema de la antropología. Y tiene que ver con estas creencias justamente porque la religión católica inicialmente tuvo el cristianismo de los primeros 4 siglos, es más afín a los mitos que a la Iglesia jerárquicamente organizada en una institución dominante. Ahí van y vienen elementos y la gente que cree tanto en la Iglesia Católica como por ejemplo en el litoral nuestro, en Paraguay o en el sur de Brasil, o como en Salna Fuerte, no tiene contradicciones, no hay ningún problema. Mira. La característica fundamental de los mitos es que contemplan al tiempo como circular. El tiempo mitológico no se registra en algún momento sobre una línea de tiempo plana. Esto quiere decir que le da otra dimensión a lo simbólico y a lo humano que justamente lo lineal, lo textual, lo histórico no tiene. Claro. Entonces, el mito siempre está presente cuando hay un ciclo que siempre vuelve a comenzar. Se cierra, no es que se cierra una etapa y empieza otra, es el ciclo que se renueva, por lo cual se agradece y se pide para el nuevo ciclo. Pero esto también significa que los tiempos originales que cuenta el mito y que lo explica permanecen en el presente. Mira qué interesante. Y el valor es que siempre nos enseñan sobre nuestra cultura. No hay dentro de la lógica mítica un saber o una sabiduría acumulada en un pedestal, sino que hay una relación permanente con el mundo de la que siempre se aprende. Y esta forma de ver el mundo y la vida tiene la misma lógica que el culto a los muertos o la importancia a los antepasados. ¿Por qué? Y esto era cuenta y ahí está la imagen de la Catrina, que también vamos a contar por qué se llama Catrina y de dónde viene. Ajá. Ya que primero subrayar que no es Halloween y ustedes hoy habían comenzado el programa con esta idea. Bueno, ¿qué pasa cuando el mercado toma un evento sagrado para personas que aún viven y creen profundamente en prácticas o en ideas o bueno, creencias en general, y se las lleva al mercado para vender golosinas, calabazas y alguna película, o toda la producción cinematográfica que también contaban ustedes hoy, que tiene que ver con convertir al día en un chiste de terror o en, digamos, ligado al mercado. Sí. Claro.
El Día de los Muertos son muchas fiestas y rituales en toda Latinoamérica, si bien conocemos mucho más el caso de México, también en Cuba es muy importante, o sea, son los dos lugares, pero en realidad pertenece el festejo en toda Latinoamérica. El 2 de noviembre, si ustedes van a Santiago del Estero, es feriado, y hay retiros del Estado, de los trabajadores públicos, antes de horario para hacer todo la fiesta del Día de los Muertos. Preparativos. Se trata del día en que los antepasados regresan y el pueblo los recuerda, en el mismo sentido del tiempo mítico. Sí. Meses ya pasaron y que la idea de la muerte es que el que se murió y los vivos siguen y está dividido en la sociedad, sino que es perfectamente posible que los muertos que no se fueron, digamos, no solamente los que vimos morir nosotros en vida, sino todos los antepasados, lo que sería todo el linaje o la historia familiar, incluso de la comunidad. No es privado el asunto de los muertos. Sí. No es que corresponde a cada grupo familiar, sino que tienen la capacidad de estar. Uh-huh. Se festeja a los muertos y a los antepasados, se comparte comida, se produce comida para que consuman y los vivos también consumen parte de esa producción y con eso, ese es el significado del Día de los Muertos. Mira. Para el caso mexicano es muy interesante porque tampoco se lo puede sacar de la historia, aunque hablemos de mito. El primer dibujo de la Catrina, de esa imagen que ustedes publicaron ahí, en realidad fue creada en 1910. Ajá. Se llama La Calavera Garbancera, fue creada por el grabador José Guadalupe Posada durante el periodo de la Revolución Mexicana. Bien. Es decir, se llamaba Calavera Garbancera. Se trataba de una crítica a las clases sociales altas y a quienes trataban de imitar a las clases sociales altas, porque por eso el autor viste de manera elegante una calavera para burlarse de quienes negaban sus orígenes. Sí. Y vestían modas extranjeras y dejaban, por ejemplo, de comer frijoles, como dicen ellos, para comer garbanzos, igual que los españoles. Claro. Es decir, hay datos y hay nuevas, hay interferencias, no es que el mito viene del fondo de la historia y se mantiene igual, sino que el pueblo siempre sigue construyendo, y siempre que viene del pueblo a las expresiones religiosas, siempre se trata de lo popular, siempre se trata, bueno, es muy la forma de la burla a las clases altas, a las religiones, a las instituciones dominantes, siempre se trata de una burla. Catrín significa hombre elegante y bien vestido, que generalmente está acompañado por una mujer de esas mismas características. Entonces, a poco tiempo de que Posada hace esta calavera garbancera, se la empieza a llamar Catrina. Uh-huh. Y de ahí en más, ustedes conocen la enorme cantidad de producción de Catrinas. Incluso hay una película, no sé si es de Disney o cuál de las, se llama La Catrina. Ah, porque está Coco también, que habla un poco de todo esto que decís, ¿no? Del recuerdo de la gente que se murió, cómo no desaparecer, que desaparecen, que se mueren realmente cuando te olvidas de ellos. Claro, exactamente. Claro, que es otra concepción acerca de la muerte, por eso yo había insistido ya desde la primera columna que en torno a la muerte, y a todo lo simbólico que genera, es donde siempre vas a encontrar el dato último de las cosas, ¿no? Sí. La idea del catolicismo de ofrecer el paraíso después de la muerte, de la vida eterna, que viene después de sufrir y poner la otra mejilla, claro. y
el sacrificio. Y no pedir nada en esa vida, y la historia de Job, que es lo más dramático que puedas haber, que pierde todo y así todo ser de cierto modo, y digamos el sufrimiento, ¿no? Claro. Que tanto enarbola el catolicismo, no tiene nada que ver con las concepciones de los muertos de estas culturas. Por eso hay tantos colores y parece más una fiesta que Claro. un velorio, digamos, Sí. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí también hay interferencias con las prácticas de la Iglesia Católica, ¿no? Lo corporal, el arrodillarse, bueno, hay versiones de la Iglesia Católica dentro del recorrido latinoamericano que aprenden las lenguas originarias, que aceptan o conviven con todos estos otros santos. Hoy dije San la Muerte, pero bueno, Sí. está hay Gauchito Gil, la difunta Correa, dentro de lo que es Brasil, todos los orillás. Eso te iba a decir, justo estaba con una página acá de orillás y ofrendas y también como que se hacen en esas religiones también, umbanda, ¿no? Claro, Sí. que ahí en Brasil lo que pasa es que es donde llegan por las plantaciones de azúcar, sobre todo en el nordeste brasilero, Sí, población esclava para las plantaciones de azúcar. sí. Y ellos Entonces, sí. no son los que dicen incorporar espíritus de muertos para sanar o, bueno, lo que le dicen la umbanda blanca o algo así. Sí, también ahí hay elementos posteriores, Ajá. ¿sí? Lo importante es que el mito que es sagrado y que pertenece a un origen de un pueblo determinado es altamente resistente, que puede sufrir muchos cambios, pero que lo que tiene es la potencia, el poder para sostener, por ejemplo, la supervivencia en la esclavitud, en las condiciones de esclavitud, de la enorme cantidad de población africana trasplantada como esclavos. Ajá. Habíamos hablado también alguna vez del poder de los tambores. Bueno, poder Sí. bailar después de trabajar como esclavo, justamente hasta cualquier hora de la madrugada, igual sostenía los rituales, las canciones, los bailes, los tambores, y esa reunión, y eso es lo que hace que se pueda seguir transmitiendo. Claro. Si en la actualidad no es exactamente igual a lo que era, pero el uso actual es igualmente válido, si sirve Ujú. para transmitir una contención y una curación o una forma de sanar, tiene exactamente la misma función que tuvo en su momento cuando apenas llegó a la costa brasilera. Claro. Mira. Es decir, que el mito es fundante de cómo, del modo en que te sentís humana, y mantiene el relato que me dice esto a mí, que es inconsciente, no es un cuento. Sí. Digamos, muchas veces se lo lleva al tema de cuento popular o las nuevas versiones. Por ejemplo, me decía mi hija ayer, que me hablaba de mitos, y yo digo, pero nada que ver, eso no son mitos. Me hablaba de mitos urbanos actuales Sí. y que tienen más contacto con el terror, que bueno, esas son nuevas versiones porque se supone en algún momento, que también es un error, que los mitos originales vienen de los sectores rurales. Entonces en la actualidad se generaron los mitos urbanos. Ujú. Bueno, es una variante no tiene contacto con lo que serían los antropológicos, pero que tranquilamente se pueden considerar también mitos. Mira, qué interesante. Acá me están preguntando si es cierto que casi todos los mitos tienen relación con lo mágico o con algo. Bueno, vos dijiste algo que como que había que tener fe, o sea, o crees o no crees. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola cosa. ¿Crees o no crees? Claro. La magia es otra cosa. A ver. Tiene relación con lo sagrado. Ajá. Bien. Pero no con lo sagrado. Para nosotros lo sagrado es la religión, pero no es así en todas las culturas. Lo sagrado
puede ser la naturaleza, lo sagrado puede ser la lengua, por eso perderla hace que las poblaciones pierdan la gana de vivir. Claro. Al no tener la lengua en donde yo soy sujeto y hablo con mi comunidad, entonces lo sagrado es mucho más amplio que la religión. Mira. La magia tiene también la idea de, también ha sido bastante traicionada en sus fundamentos, en el sentido de que no es ni el acto de magia de un mago, ni es esta idea de hago una fórmula y provoco un resultado. Claro. Ah, mira. El mundo de la magia es otra. O sea, se puede, por ejemplo, pensar que es magia caída de la caída de la lluvia frente a la necesidad de una cosecha. Ajá. Y había, pero no es que se hacía la danza de la lluvia, entonces llovía, digamos. Están muchos estereotipos demasiado simplificados de todo esto, claro. ¿No? Pero bueno, la magia también es una forma de entender el mundo, reemplazada por la química, el laboratorio, el experimento y el ensayo-error, la causa-efecto de la lógica occidental científica, de la modernidad, y habría que como que salir un poco de esa lógica, porque si yo digo, hago una fórmula y consigo un resultado, es una lógica que es ajena a la magia. Ajá. Es más es una lógica más de la cabeza económica de la sociedad actual que, digamos, esto de hago algo y obtengo tal resultado, no es una lógica que pertenezca a la magia propiamente dicha, digamos, claro. ¿no? Qué lindo tema, eso me quedaría charlando 1000 años, como siempre nos es hermoso, sí. Como siempre nos pasa con la columna de antropología, porque bueno, si quieren les digo que hay para la próxima. Dale. Así dejamos una línea para, bueno, a partir de la próxima la idea es trabajar tipos de antropología distintos o subáreas de la antropología y hacer un recorrido que igualmente ayuda a pensar qué es la antropología. Por ejemplo, antropología y salud. Bien. O antropología y religión. Bueno, ahí vamos viendo. Dale, está buenísimo. Che, Carlita, acá te dejan unos mensajes en el chat por donde salimos en vivo. Por supuesto, Ivana dice, qué belleza, no sabía la historia de Katrina. En referencia a la película, bueno, nos pasaba el chivo de que era Coco y el libro de la vida. Sí, esa no la vi, pero sé que toca este tema. Claro. Y después, claro, dice, claro, en el tema de la magia también hay una apropiación por parte del mercado, justamente totalmente, para comercializar en una simple reducción de toda la historia del mito en una pavada. Sí. Y ahí también hay una interferencia, la hago corta así ya, hay una interferencia de la Iglesia porque, digamos, por un lado le reconocen poderes a las prácticas mágicas. Recuerden que la Iglesia que llegó a América es la de la Edad Media, que venía de la Inquisición. Oscurantista y por otro lado lo trata como superchería, supersticiones. Entonces, bueno, digamos, sigue siendo el mismo conflicto. Hay un problema. Sí. Qué bárbaro. Cómo te ayuda a entender un montón de cosas. Carla, nos quedaríamos... vas a tener que hacer un programa. Todos los columnistas van a tener que hacer programas. Déjense de hinchar. Bueno, lo seguimos hablando. Bueno, me encantó entonces para la próxima tipos de antropología o campos de la antropología o relaciones. Me encantó. Muchas gracias, Carlita, por esta columna. Un abrazo. Beso. Adiós. Chao. Gracias, Carlita. Chao. Beso, buena semana. Estábamos comunicados con Carla Frankelli, como dijo Juan, nuestra